Muy buenas noches, querida familia. Qué alegría estar nuevamente con ustedes y esta gran responsabilidad de compartir la palabra de Dios. Así que espero se encuentren bien y voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Jeremías. Y vamos a tener una lectura en Jeremías capítulo 2, versículo 1 al 13. Jeremías capítulo 2, versículo 1 al 13. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: Así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron: ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia para que comieseis su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé, porque pasad a las costas de Quitim y mirad, y enviad a Cedar, y considerad cuidadosamente y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias, Señor, porque ella es viva, eficaz. Y gracias porque nos das la libertad de poder abrirla para pedir que tu Santo Espíritu sea hablando a cada uno de nuestros corazones. Sí, Señor, quedamos encomendados en tus manos, todos los que participamos en esta reunión y todos los que van a escuchar de tu palabra, para que seas tú quien nos hable a nuestro corazón y podamos, Señor, entender y podamos responder al mensaje de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, estamos en el libro del profeta Jeremías y ya hemos visto el capítulo 1. Pudimos conocer un poco a la persona de Jeremías, pero también pudimos conocer un poco más a Dios. El tema central del capítulo era el llamamiento de Jeremías, cómo Dios le llamó. Y hermanos, una sola palabra: por gracia. Todo es por gracia, igual como Dios te salvó y te llamó a ti y a mí. No es porque Jeremías fuera alguien especial, no, simplemente porque Dios tuvo misericordia. Y de a ti, querido hermano, que estás hoy día en la familia del Señor, solamente porque Dios tuvo misericordia de tu vida, estás hoy día en la familia de Dios. También vimos a qué Dios le llamó. Le llamó a ser profeta a las naciones y dijimos que esta misma responsabilidad recae sobre todo hijo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo dijo: id y haced discípulos
a todas las naciones. Nuestra responsabilidad, hermano. Y también vimos cómo Dios le equipó. Dice en el versículo 9, el capítulo 1, tocó mi boca y puso sus palabras en mi boca. Y hermanos, nosotros también tenemos la palabra de Dios. Esta palabra es la que hay que hablar a tiempo y fuera de tiempo. Pero Dios no solamente nos ordena y nos manda, sino que además Él nos da promesas. Le dijo a Jeremías, yo estoy contigo. Le garantizó su presencia. Y hermanos, nosotros tenemos el Espíritu Santo desde el día en que creímos en el Señor. No os dejaré huérfanos, dijo el Señor, sino que enviaré otro Consolador. Así que no estamos huérfanos, tenemos al Dios Todopoderoso por medio de la persona del Espíritu Santo, con el que fuimos sellados, timbrados para Dios. Somos propiedad de Dios. Y también Dios a Jeremías le prometió protección y victoria. Así terminaba el versículo 19 del capítulo 1: y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. No le prometió Dios a Jeremías un camino color de rosas, pero sí victoria, hermano, porque nuestro Dios es un Dios vencedor. Y esta misma promesa es para nosotros. Él dice en Romanos 8:37 que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y esto me da ánimo para seguir adelante. Cuando las cosas se ponen oscuras, gracias a Dios por sus promesas. Realmente nos amparamos en las promesas de Dios. Pero además Dios le mostró algo a Jeremías. Recuerda las dos visiones, la vara de almendro y la visión de la olla hirviente. Le mostró en estas visiones que el juicio de Dios es seguro y que va a caer muy pronto, Jeremías. El mensaje es: Jeremías, es tiempo de urgencia, así que prepárate, levántate y háblales. Y hermanos, he dicho que este quizás es el principal motivo por el cual hemos tomado el libro de Jeremías, porque estamos viviendo los postreros tiempos. Sabemos que el Señor viene y sabemos que esto es seguro, que viene muy pronto, y sabemos que en su segunda venida ya la iglesia tiene su esperanza, es el gozo de los creyentes, pero también sabemos que es el juicio horrible para los no creyentes, para esos familiares, para esos vecinos, para esos amigos que aún no vienen al Señor. Hermanos, estamos viviendo en los postreros tiempos, en tiempos de urgencia, y Dios te dice a ti y a mí: prepárate, levántate. No hay tiempo ya para la indecisión, para la pereza. No hay tiempo que perder. Háblales. Y mi oración es que el Señor dé fruto de esta palabra, que al igual que Jeremías, muchos hermanos de nuestras iglesias respondan: heme aquí, Señor, tómame, haz lo que quieras de mí, Señor. Eso es lo que hasta aquí hemos visto, pero del capítulo 2 hasta el capítulo 3, versículo 5, ya toda esa porción. Ahora entramos al primer mensaje de Jeremías al pueblo de Judá. El primer mensaje. Si me preguntaran cuál es el tema central de este primer mensaje de Jeremías al pueblo, es el gran contraste entre el amor de Dios hacia su pueblo y la infidelidad del pueblo hacia Dios. Repito, aquí se encierra el gran contraste entre el amor de Dios hacia el pueblo y la infidelidad del pueblo hacia Dios. Ya hay una riqueza de enseñanzas muy vasta en este primer mensaje de Jeremías al pueblo. Pero para nuestra ayuda lo vamos a dividir en 7 puntos principales, del versículo 1 al 3, los primeros años de Israel. El versículo 4 al 13, la apostasía de Israel. El versículo 14 al 22, el ejemplo de Israel. De los versículos 23 al 29, la idolatría de Israel. Del 30 al 34, la disciplina a Israel. Versículo 35 al 37, capítulo 2,
la falta de arrepentimiento de Israel. Y termina este primer mensaje en el capítulo 3, versículo 1 al 5, donde vemos la infidelidad de Israel. Hermanos, en este primer gran mensaje, como ve, imposible abarcarlo todo, así que nos vamos a detener básicamente a compartir cuáles son los primeros años de Israel, versículo 1 al 3, y la apostasía de Israel del versículo 4 hasta el 13 del capítulo 2. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, capítulo 2, versículo 1. Versículo 2, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Hermanos, lo más llamativo en el primer mensaje de Jeremías al pueblo es, como dice el versículo 2, me he acordado de ti, me he acordado de ti. Hermano, yo puedo ver cómo Dios, mirando hacia atrás a su pueblo elegido, ya puedo ver su rostro de nostalgia, recordando cuán maravillosos fueron los primeros años de Israel. Todo fue hermoso mientras ellos respondían al amor de Dios. Era una relación de amor, una relación de fidelidad. Me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, tus primeros años, del amor de tu desposorio, el primer amor, cuando andabas en pos de mí en el desierto, dice el Señor. Hermanos, había un amor recíproco. Dios los amó primero, ya, pero ellos respondieron al Señor. Dios en amor les eligió, pero ellos caminaban como dos enamorados, porque el pueblo seguía a su Dios. Israel se dejaba guiar, se dejaba llevar por Dios, como dice el versículo, hermanos. Ya Dios dirigía a su pueblo. Y en el versículo 3, santo era Israel a Jehová. Era una nación separada para Dios. Era la exclusividad de Dios, ya, y era el fruto más preciado de la tierra, primicia, dice ahí, de sus nuevos frutos. Ya estaban llamados a ser las primicias, porque Dios quería que a través de ellos toda la humanidad llegara a tener una relación con el Señor. Hermanos, y fíjese que todos aquellos que iban en contra de Israel, los que buscaban su destrucción, eran culpables, mal venía sobre ellos. Es decir, en este versículo me dice cómo Dios los protegía y les cuidaba. Hermanos, cuánto necesitamos mirar hacia atrás en nuestra vida cristiana, porque uno puede recordar quizás también a muchos hermanos que caminaban de la mano del Señor en sus primeros pasos, que amaban a Dios, servían a Dios con hambre, con sed, pero hoy ya no están en el camino del Señor. Y Dios le dice, al igual como le dice a la iglesia de Éfeso, allá en Apocalipsis capítulo 2, ¿no es verdad? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Muchos ya no van a la iglesia, ya se han extraviado, ya están en la apostasía, en el camino de la apostasía, y algunos viven peor que mundanos, y a uno le duele. Sin embargo, cuánta tristeza sentirá el corazón de Dios. Quizás, hermano, tú no has dejado el camino del Señor. Estás hoy día en la iglesia y vienes a las reuniones, pero, hermano, ¿cómo es tu amor hacia Dios? ¿Puedes decir que tu amor hacia Dios ha ido en aumento desde que Él te salvó?
o te has ido enfriando. Que Dios nunca diga de nuestra iglesia, de tu vida, de mi vida, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esa, hermano, fue la raíz del problema de Israel. Y también fue la raíz del problema de la flamante iglesia de Éfeso. Hermanos, digo esto porque debemos aprender la lección. Para esto dejó Dios su palabra, para aprender esta lección y que nunca nos pase eso a nosotros. Pero cuánto amor ha tenido Dios por Israel. En Zacarías capítulo 2, versículo 8, le llama a Israel la niña de sus ojos. Muchas personas me preguntan por qué Dios eligió a Israel, por qué escogió a Israel. Pudo haber escogido, no sé, a Brasil, a Chile, a Alemania, pero escogió a Israel. ¿Por qué? Hay una respuesta en Deuteronomio capítulo 7 y dice que los escogió no porque fueran mejor que otras naciones, sino que los escogió por amor, simplemente porque Dios les amó. No porque fueran mejores, sino porque Dios les amó. ¿Cuánto Dios les amó? Aquí en mismo Jeremías capítulo 31, versículo 3, dice que con amor eterno te he amado. Si voy al profeta Isaías, al capítulo 5 del profeta Isaías, ya ahí me muestra a Isaías cantando por Dios, el cantar de Dios a su viña. Versículo 1, Isaías 5:1. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Ya Dios tenía a una viña, la niña de su ojo, un amor hermoso, ya, y la había cercado y despedregado y plantado vides escogidas. ¿Cuánto lo hizo Dios por Israel? Había edificado en medio de ella una torre para vigilar y protegerla de las acechanzas del enemigo. Había hecho en ella un lagar porque esperaba que diese fruto. Ya, sin embargo, esperaba que diese uvas y dio uvas silvestre. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí, dice Dios, entre lo que yo he hecho. Juzguen ustedes el amor que le he manifestado a Israel y juzguen cómo ha respondido mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña? Dice Dios. ¿Qué más se podía hacer que yo no haya hecho en ella? ¿Qué más? Hermanos, el tremendo amor de Dios. Y querido amigo, quiero decirte que con el mismo amor Dios te ha amado a ti. Querido hermano, Dios te ama. Y si retrocedes un poco en tu vida, te vas a dar cuenta que Dios ha tenido misericordia de ti. Si hoy día existes porque Dios te creó, si hoy día tienes salud y no estás en un hospital, es porque Dios tiene misericordia de ti. Ya, si hoy tienes techo y tienes para alimentarte, porque Dios te ha provisto. Y podríamos seguir, pero lo seguro es que Dios te ha amado igual como a Israel. No porque tú seas mejor que el vecino, no porque tú seas buenito, encachado, no porque tú seas alguien especial, no, porque Él te amó simplemente por su gracia, por su gran misericordia, y te ha amado desde siempre. Con amor eterno le dijo a Israel, te he amado igual que a ti, hermano. Dios, al igual que Israel, también esperaba fruto de tu vida. ¿Qué no ha hecho Dios para que tú dieras fruto? Para que tu vida realmente le honrara, para que tu vida le glorificara. ¿Qué pasó con Israel? Le dio las espaldas a Dios. Y comienza entonces el proceso de la apostasía de Israel, del versículo 4 al 13. Dice en el 4, leamos el 4 al 5. Oíd palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Hermano, lo primero que aquí vemos, ¿ya? Y Dios les pregunta,
¿Qué encontraron de malo en mí que ustedes se alejaron? ¿Por qué se alejaron? Se alejaron, abandonaron a Dios, fueron ingratos con Dios. Y Dios les pregunta, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? ¿Hay algo en que les haya fallado Dios? No, hermanos, en nada. Al revés, al revés. Dios siempre en su amor proveyó para ellos y buscó cuidarlos y bendecirlos. Entonces, ¿por qué se alejaron de mí? Preguntará Dios. ¿Por qué han querido vivir una vida independiente de mí? ¿Por qué me han hecho un lado cuando yo les he amado tanto? Y querido amigo, es este el gran por qué de Dios que tendrás que responder algún día al Señor si mantienes una vida alejada de Dios. Alejados de mí, se han ido tras la vanidad, tras lo que no aprovecha, tras lo ilusorio. Hermanos, aquí hay una gran verdad, porque alejado de Dios uno vive en una mentira, en un engaño, en el engaño de Satanás. Ya como dice una canción, la vida siempre ha sido una mentira. Es porque no han conocido a Dios y entonces nos hacemos vanos o rechazamos y nos alejamos de Dios, no damos el fruto deseado, sino que nos hacemos inútiles para Dios, inservibles. Escuche al Señor Jesús en Juan capítulo 15, ya en la aseveración de Jesús en cuanto a que Él es la vid verdadera. Y dice en el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Querido amigo, te pregunto, ¿cómo es tu relación con Dios hoy día? ¿Estás dando fruto para Dios o te has alejado de Él? Esta historia de Israel a mí me recuerda a la parábola del hijo perdido, el hijo pródigo, allá en Lucas capítulo 15. No lo busque, se lo resumo. Este hijo lo tenía todo con su padre, pero un día le dijo al padre, dame los bienes que me corresponden y déjeme vivir a mi manera. Dios lo dejó y así vivió alejado de Dios perdidamente, dice la Biblia, y desperdició su vida, se hizo vano. ¿Cuántas personas hoy día no se encuentran en esta misma condición? Quizás podría ser su caso. ¿Y qué hizo Israel alejado de Dios? Volvemos a Jeremías, versículo 6. No dijeron, ¿dónde está Jehová? Hermano, ni siquiera preguntaron por Dios. Israel, después de todo lo que Dios hizo por ellos, cuánta expresión de amor. Dice que Israel no dijeron, no se preguntaron, ¿dónde está Dios? Que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos liberó de la esclavitud, y nos condujo por el desierto, y aún en medio del desierto, cómo proveyó para nosotros, cómo nos alimentó, cómo nos bendijo, aún en medio de terreno inhóspito, ¿ya? ¡Oh! ¿Cuánto ha hecho Dios por Israel? Ni siquiera preguntaron por Dios, hermanos. No se acordaron de Él ni le buscaron. No miraron al Dios que les libertó de la esclavitud. No lo miraron a Él. Ya no miraron al Dios que abrió el mar rojo, al Dios que endulzó las aguas, el Dios que les enviaba el maná, que les brotó agua de una peña. No se acordaron del Dios que les guiaba de día por una nube para protegerlos y de noche con una columna de fuego para alumbrar su camino. Se olvidaron del Dios Salvador, del Dios Todopoderoso, del Dios misericordioso, ¿ya? Y dice el versículo 7, que Dios en su amor los introdujo en tierra de abundancia. Dios los llevó
a la tierra prometida, a Canaán, para que comiesen el fruto de esa tierra, para que disfrutaran su bien. Pero ¿qué hizo el pueblo cuando entró a la tierra que Dios les prometió? Entraste y contaminaste mi tierra e hiciste abominable mi heredad. Hermanos, se olvidaron del Dios que le dio esta tierra de Canaán, Él que les daba las victorias para las conquistas, el que llenó de abundancia y de sustento sus vidas. ¿Qué hicieron con la heredad de Dios? El versículo lo dice. ¿Qué hicieron con la bendición de Dios? La contaminaron y la hicieron abominable. La contaminaron. Mire, hermano, yo creo que nosotros podemos con propiedad hablar de contaminación, porque Santiago es una comuna bien contaminada, que cuando uno sube quizás el Cerro San Cristóbal o Santa Lucía y mira, la verdad es que ve prácticamente todo oscuro por el smog. Hemos sido contaminados. Hay otras ciudades en el mundo muy contaminadas, como la Ciudad de México, etcétera, etcétera. Me imagino ya que el fundador de Santiago, que es Pedro de Valdivia, tiene que haber encontrado lindo este territorio para haber fundado la ciudad de Santiago, ¿no es verdad? Seguramente cuando llegó por estos lados quedó impresionado con la belleza natural de nuestra ciudad. Ya aquí hay que fundar una ciudad, dijo. Ahora, ¿se imagina si pudiéramos llevar a Pedro Valdivia a la cumbre de alguno de los cerros que están en Santiago? ¿Qué opinas, Pedro? Le diría, bueno, yo creo que el pobre, si no muriera asfixiado, diría, ¿pero qué han hecho con esta tierra? Dios dijo, Israel, te contaminaste. Santiago, también te has contaminado. Hermanos, y el mundo en general, sin Dios, es un mundo contaminado. Mire la corrupción, mire la maldad, mire la violencia, mire lo que pasa en el mundo. Querido amigo, ahora preguntémonos, ¿y qué de tu vida? ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Qué has hecho con tu vida? Dice en Segunda de Crónicas 16:9 que los ojos de Jehová contemplan la tierra. Y eso incluye que los ojos de Dios contemplan tu vida y mi vida. La pregunta, ¿qué estará viendo el Señor? ¿Estará viendo una vida que se ha contaminado? ¿O estará viendo una vida que da fruto al Señor? Hermanos, no solo el pueblo se olvidó de Dios, sino que también los sacerdotes, versículo 8, los sacerdotes tampoco dijeron, ¿dónde está Jehová? Ellos que tenían la ley, que tenían la responsabilidad incluso, no solo de conocer a Dios, sino que de enseñar de Dios al pueblo. Dice, no me conocieron. Los pastores, hermanos, ahí dice ya que la verdad son los líderes religiosos responsables de guiar espiritualmente al pueblo. El versículo 8 dice claramente que la verdad es que se cegaron en su propia religión sin mantener una relación con el Dios vivo. Ellos tampoco buscaron a Dios, sino que se conformaron a sus ritos, a sus tradiciones. ¿Y el cuál fue el resultado? El resultado es, al final, dice del 8, anduvieron tras lo que no aprovecha. Ya ahí quedaron encerrados, ciegos en su religiosidad. Ellos tenían la palabra de Dios, pero no conocieron al Señor, ¿ya? Y el sacerdocio también se corrompió, se contaminó y se hizo vano. Este versículo no solamente me habla del sacerdocio, sino que sigue. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal, no en nombre de Dios. Empiezan falsos mensajes, no el mensaje de Dios, otros mensajes. Y todos, ya, cual más, cual menos, se hicieron realmente vanos, ya anduvieron tras lo que no aprovecha. Esa es la experiencia del hombre, cualquiera sea su situación, que se aleja de Dios, que abandona al Señor, que deja a nuestro Dios. Hermanos, la verdad es que
Yo sé que esto puede confundir, sobre todo lo relativo al sacerdocio, porque hasta el día de hoy vemos en el cristianismo, especialmente en el catolicismo romano, que hay sacerdotes. Ya en la época del Señor Jesucristo, los escribas y fariseos, los sacerdotes también estaban vigentes. Y hermanos, ¿qué dijo Cristo mismo al ver este sacerdocio ciego? Cristo dijo que eran ciegos que guían a ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Así que en lugar de confiar nuestras vidas en un sacerdocio, en una religión, hay que confiar nuestra vida en Dios, en el Dios de la palabra. Busca a Dios en la palabra de Dios. En el versículo 8, nadie buscó a Dios. Los pastores se rebelaron, los profetas se fueron tras otros dioses. Ahí se refleja la apostasía absoluta de Israel a todo nivel del Dios verdadero. Me recuerda el pasaje de Romanos en capítulo 3, versículo 10, que dice, como está escrito: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todo el pueblo se corrompió. Por eso el versículo 9 dice: por tanto contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. ¡Wow! Un versículo fuerte. Por tanto, Dios le está diciendo, por esta causa, por su apostasía tan ingrata y dolorosa para el corazón de Dios, Dios se va a levantar y se va a poner contra ellos. Dios les va a juzgar. Y querido amigo, si hay una persona que no conviene tener en su contra, ese es al Dios Todopoderoso. Pero un día Él va a juzgar. Eso es seguro. Versículo 10, porque pasad, dice Dios, por las costas de Quitim, mirad, enviad a Cedar y considerad cuidadosamente. Miren si en esas naciones, si en esos pueblos se ha hecho cosa semejante a la que han hecho ustedes con Dios. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? ¿Alguna nación ha cambiado sus ídolos, ha cambiado su creencia, aunque están errados porque adoran a dioses que no son dioses? Y yo, que soy el Dios verdadero, me dan vuelta la espalda. Sin embargo, mi pueblo ha trocado, ha cambiado la gloria que yo le he dado por amarlos, por elegirlos, por cuidarlos, por bendecirlos. Cambió toda esa bendición por lo que no aprovecha, dice el versículo 11. Hermano, Dios en estos versículos les desafía, versículos 10 y 11, les desafía que observen a otras naciones. Si acaso ellos, que no tienen al verdadero Dios, sino a falsos dioses, han sido tan ingratos que han dejado a sus dioses. No, hermanos, yo a veces pienso con estos versículos, qué terrible evidencia podrá Dios levantar contra su iglesia verdadera cuando nos muestre la fidelidad, el compromiso, aún el sacrificio que hoy día hacen religiones falsas. ¿Ha observado usted lo difícil que es rescatar a un testigo de Jehová de su falsedad? ¿Ha observado usted lo difícil que es liberar a un mormón de su ceguera o a un católico romano que practica su religiosidad llena de idolatría? ¿Ha visto lo difícil que es? ¿Sabe lo difícil que es salvar a un musulmán? Están con falsos dioses, sin embargo nos dan ejemplo de compromiso, de fidelidad aún a la iglesia verdadera, hermanos. ¿Cuántas veces uno ve hermanos que son fácilmente extraviados? Sin embargo, ellos, como he mencionado, ya la verdad es que se aferran a sus dioses con minúscula. Ya nosotros, conociendo a Jesús, conociendo la palabra de Dios, muchos vemos que se alejan del Señor. Con razón, Pablo
el apóstol Pablo a la iglesia verdadera, la iglesia de Galacia, le escribe a los Gálatas en capítulo 1, versículo 6. Pablo dice lo siguiente, mirando a la iglesia de Galacia: estoy maravillado, estoy asombrado, sorprendido de que tan pronto ustedes, iglesia verdadera, se hayan alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Se dan cuenta, hermanos? Qué tremendo, ya. Y lo mismo hace Dios en estos versículos. Por eso dice en el 12: espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Hay un versículo, hermano, que siempre está en nuestros labios cuando alguien llega al Señor, cuando alguien se convierte a Cristo. Y lo decimos tan contento y lo decimos tan emocionados. Hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. ¿No es verdad? Usted, yo creo que lo tiene de memoria. Hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Pero cuán poco decimos, acorde a este versículo 12, que hay espanto, hay horror en los cielos. Los ángeles están horrorizados de ver cómo el hombre le ha dado vuelta las espaldas a Dios. Se horrorizan al ver a un creyente apostatar del Señor. Ellos no pueden entender, ni los ángeles de los cielos, los mismos que se gozan cuando un pecador se arrepiente, ellos no logran entender cómo un creyente puede responder con tanta ingratitud al Dios perfecto, al Dios de amor. Espantaos cielos sobre esto, horrorizaos. ¿Se dan cuenta, hermano? Hermanos, pregúntese, quizás hay más de un ángel en el cielo ya horrorizado por tu respuesta a Dios. Que cada uno se examine. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Porque, versículo 13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y yo creo, hermanos, que este versículo 13 resume en forma perfecta lo que hemos venido diciendo. Dos males, dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Primero, dice, me dejaron a mí fuente de agua viva. El primer mal es haber dejado a Dios fuente de agua viva. Nos hemos alejado de la única fuente verdadera de satisfacción, del único Dios que puede llenar mi vacío, del único que puede cambiar mi tristeza en gozo, mi soledad en compañía, mi temor en seguridad, mi tensión nerviosa en paz. Es el único, es el Señor Jesús. Querido amigo, mire, nos hemos alejado del único que nos puede dar plenitud de vida, del único que nos puede dar una vida completa. Escoger dejar a Dios es decidir vivir una vida incompleta. Eso dice Colosenses 2:10. Vosotros, creyentes, estáis completos en Cristo, porque el hombre sin Cristo está incompleto, mantendrá su vacío. Ese es el primer gran error. El primero, me dejaron a mí, dice Dios, fuente de agua viva. Y el segundo error es que cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Hermanos, ¿cuál es la enseñanza? Dice aquí que el pueblo de Israel y de Judá y nosotros también podemos reemplazar al Padre de toda bendición por cisternas rotas. Eso hizo Israel.
reemplazaron al Padre de toda bendición por cisternas rotas que no retienen agua. Cosas en la vida que no dejan satisfecho. Esas son las cisternas rotas, son cosas de las cuales el hombre se empieza a llenar para tratar de llenar su vacío espiritual, pero queda igual o peor que antes. ¿Ya? ¿Cuánto realmente han buscado satisfacer sus necesidades fuera de Dios? Pero hermanos, les digo, es imposible. Es muy larga la lista de cisternas rotas que el hombre está cavando hoy día. Una cisterna rota es la misma religión, los placeres de la carne. Algunos se van, digamos, por la parte económica y creen que van a ser felices llenándose de dinero, o en la vida social lleno de amigos. No, yo soy feliz con los vicios, o algunos con la fama, etcétera, etcétera. Cuántas cisternas rotas, pero al final el hombre queda vacío y triste, porque solamente Cristo puede saciar nuestras necesidades. Esto mismo se lo dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 4 a la mujer samaritana. En Juan capítulo 4, Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 13-14. Respondiendo Jesús a la mujer en una conversación con ella, le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua, del agua del pozo, la cisterna que hicieron ahí, ya los samaritanos, ya volverá a tener sed. ¿Por qué? Porque no puede dar ya la satisfacción total, más el que bebiere del agua que yo le daré, dijo Jesús, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Gloria a Dios. El que bebiere del agua que yo le daré, dijo Cristo, no tendrá sed jamás. ¿Ya? Y este mismo Señor nos invita aún al terminar la escritura, ya en el libro de Apocalipsis. ¿Cómo termina el libro de Apocalipsis? Termina con esta invitación de que el hombre se vuelva a Dios. En Apocalipsis, en el último capítulo, el 22, ¿ya? Y dice en el versículo 17 que el Espíritu y la esposa, la iglesia, tanto el Espíritu Santo como la iglesia dicen frente a lo que se ha revelado en este libro: Señor, ven, Cristo vuelve, amamos tu segunda venida. Y el que oye diga, el que escucha este mensaje de Apocalipsis diga, ven. Y el que tiene sed, si hay alguien que tiene sed, dice, venga, la invitación del Señor. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Y por qué gratuitamente? Porque Cristo ya pagó el precio por tus pecados. Esa es la muestra de amor más grande de Dios por ti. Él pagó el precio. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario para perdonarte. Tú solamente tienes que venir en arrepentimiento y fe en Jesucristo y aceptar hoy día su invitación. Siempre estuvo aún en el ministerio del Señor Jesús la invitación, así como le dijo a la mujer samaritana también en una gran fiesta, la fiesta de los tabernáculos. Dice en Juan 7:37, que en el último y gran día de la fiesta, y en la fiesta de tabernáculo, la fiesta de mayor gozo y la última fiesta del año de la nación de Israel, Jesús se puso en pie, alzó la voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Señor te ama y quiere que vengas a Él y que permanezcas con Él, que nunca le abandones. El que cree en mí, dijo Cristo, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Correrán ríos de agua viva. La invitación del Señor es a permanecer en Él, a venir a Él, a poder gozarse de la comunión con Él, pero nunca pase lo que dice Jeremías 2:13, que nunca pase
en la vida del pueblo de Dios. Que nunca pase en tu vida, como dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Querido amigo, deja de cavar cisternas rotas en tu vida y vuelve a Dios. Querido hermano, deja de cavar otras cisternas y tener otras prioridades en tu vida que no es servir, honrar y glorificar al Señor. Todos necesitamos regresar a Dios. Amén. Amén.